Bueno, pues los tambores y esas, esos pitos, esas flautas, gomeras sobre todo, nos recuerdan que estamos en el apartado con el amusnao Pablo de Luca. Pablo. Tifagüín, ¿qué tal? Hola, añade, ¿cómo estás? Bien, aquí nublado en la Guere. Sí, bueno, pues aquí también. Está lloviendo hoy. Mayo, estamos en una estación loca. Estamos Sí. en una primavera. Mi madre decía las cabañuelas extraña. de mayo, decía mi madre. Cabañuelas de mayo. De mayo, sí, señor. O el tiempo de la marañuela, que eso es una cuestión de que habría que verlo, Sí. porque es un poco diferente. Bueno, no quiero quitarte ni un Bueno, ápice de tiempo porque tenemos poco, así que adelante. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Tenemos, como se va a celebrar dentro de unos días, el día 30 de mayo, debido a que el día último el último domingo que se celebraba siempre la victoria de Acentejo, en este caso la batalla, ¿no? Pues se celebra este año el día 30 debido a las elecciones. Bueno, pues vamos a tocar el tema de Acentejo, vamos a tocar ese momento, ese episodio histórico que ocurrió en el Barranco San Antonio, en la matanza, lo que llama la matanza de Acentejo, que después veremos por qué le llaman la matanza y que debería ser la victoria, evidentemente, ¿no? Los términos un poco cambiados. Y retrocedemos, no, avanzamos en el futuro y es como si dijéramos, se pusiera en contacto Bencomo con Secundino, ¿no? Y le inspirara aquellos famosos versos del poema de Mi Patria, que hizo a final del siglo XIX Sí. en el periódico El Guanche, que él fundó en 1897. Y hay unos versos que dice, y esto viene bastante bien con respecto a esta resistencia que hubo por parte del pueblo guanche con la invasión castellana. Es mi mente que me engaña o es del progreso de ensanche. Yo siento la misma hazaña contra la invasora de España que abrigó en su pecho el guanche. Parece que se ponía en contacto a través del tiempo en el futuro, que se adelantaba, ¿no? Y que Benchomo le decía a Secundino, pues mira, esta poesía se inspira muchísimo tiempo después de la batalla de Acentejo, que ocurrió, como tú bien sabes, un 25 de mayo exactamente de 1494. Fue la batalla más importante que hubo anterior a la llegada de los españoles al continente americano, ¿no? Ahí fue en realidad un laboratorio de ensayo para ver cómo se comportaban los ejércitos españoles de la época, ya bien pertrechados de caballería, incluso de arcabuces, ¿no? Sí. Ballestas, etcétera, y salieron con el rabo entre las piernas, porque bueno, ahí se le presentó una batalla, una impresionante resistencia por parte de la Chimensei de Tinguaro, que gobernaba la parte de Acentejo, que formaba parte del gran Menceyatado de Tahoro, ¿no? Que iba desde, según Espinosa, desde la Rambla, lo que hoy es los límites con San Juan de la Rambla y el Menceyatado de Córdoba, hasta lo que es la zona de Acentejo, justamente ya limítrofe, casi con la zona ya más al norte, ¿no? Estamos hablando de que este Tinguaro, que era el hermano más pequeño, hermano de Bencomo, pues dirigió la batalla o dirigió la resistencia en esa zona, ¿no? Pues bien, un informe de la comisión científica, hubo una comisión científica justamente creada a finales del siglo XIX, en 1884, por la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, ¿no? Sí. Con objeto, en aquel tiempo había mucho interés por la situación y por la ubicación exacta del lugar donde ocurrió la batalla de Acentejo, ¿no? Se hacían unos estudios tomando información de la gente del lugar, de la tradición oral, ¿no? Para ver dónde se produjo esa referida batalla, ¿no? Y esta comisión estaba presidida por don Manuel de Osuna y Van de Hede, el famoso cronista de la época, ¿no? Sí. Que, bueno, que se encargó de realizar toda una serie de estudios, los trabajos, para ver en qué punto importante de este municipio actual de la Matanza de Acentejo ocurrió este hecho histórico, ¿no? Pues bien, hay información al respecto, ¿no? Y el sitio
parece ser que fue lo que es el barranco, lo que es la misma, digamos, cauce del barranco de San Antonio, y después se continuó a través del Valle de San Antonio hasta llegar a los llanos de Bubaque. Los llanos de Bubaque, que es un sitio llano, la palabra lo dice, sí, y que al final, digamos que fue el epílogo de la batalla, en la que resultaron derrotados las huestes españolas al mando de Alonso Fernández de Lugo, con la colaboración de 30 guimareros, ¿no? Que al tiempo estaban en abierta oposición el Mercillato de Guima, el Mercillato de Taoro, eran enemigos, ¿no? Debido a políticas expansionistas de Benchop. Esto fue lo que determinó el apoyo de los guimareros a Lugo, ¿no? Para poder hablar o para poder un poco llegar hasta la Mercillato de Taoro, que era, digamos, el objetivo final de las huestes o de las tropas españolas, ¿no? Bueno, pues ya digo, esta batalla fue la mayor que se hizo en Tenerife, ¿no? Duró casi 4 horas. Esto es interesante saberlo, porque en ella parece ser que murieron más de 500 y pico españoles y unos cuantos huanches también. sí. La parte de, ya digo, de Guima y tal, ¿no? Bien, de todas formas, hay que retrotraerse, ¿no?, a que el desembarco de las tropas españolas el día 3 de mayo en el campamento de Añazo, que hoy en día es el Santa Cruz de Tenerife, fue, digamos, los prolegómenos de esta batalla que ocurrió en Acentejo. Y hay diversas informaciones, ¿no?, de los diversos cronistas, y que no se ponen de acuerdo mucho en lo que la cantidad de gente que murió en esta batalla, ¿no? Sí. Hay autores como Antonio Porlier, en un documento sobre la disertación histórica sobre la época del descubrimiento y expedición y conquista de Islas Canarias, que habla de que los españoles perdieron más de 800 hombres y quedaron heridos unos 60, ¿no? Habla de que la batalla ocurrió antes, pero no. Se entiende de que fue el último, diríamos, se celebró un domingo. No se sabe bien si fue un lunes o un martes, pero sí se sabe que fue a finales, eso con toda seguridad, de 1494. Esta es la información que tenemos sobre esta batalla, ¿no? Sí. Evidentemente. Ya Benchomo y Tinguado tenían información de que los españoles iban avanzando hacia lo que es el Mercillato de Taoro, iban en una expedición, ¿no?, robando el ganado, ¿no?, apropiándose de todo lo que encontraban, y ya iban bastante confiados porque creían que ya no iba a haber una resistencia, ¿no?, en cuanto a lo que es la acción de los guanches, ¿no? Y claro, en esto hay bastante puntos de vista en cuanto a cómo se efectuó la batalla, ¿no? La batalla, ya digo, empezó ya en el transcurrir de la vuelta de los castellanos, que al llegar a cierto punto de la victoria dieron media vuelta porque no encontraron nada, no había absolutamente nada, y confiados regresaron hacia el campamento de Añazo. Pues bien, estaban apostados los 300 hombres de Tinguaro en lo que son las márgenes del barranco de Acentejo, el barranco de San Antonio, y a la vuelta, cuando más confiados estaban, iban en fila india todos caminando y acompañados del ganado que sí. Se habían apropiado ilícitamente, pues le cayeron arriba. Y entonces Antonio de Viana pues narra de forma muy expresiva cuál fue la resistencia de los guanches, que cayeron arriba con grandes guerreros, sobre todo del Mercillato de Taoro,
con el Mesías de Tacoronte, que estaba también aliado con los bandos de guerra, y también con Punta de Hidalgo con Sebensui, ¿no? Que eran justamente los que estaban apoyando y los que estaban resistiendo más que los bandos de Pase, ¿no? Que eran los del sur, en esta batalla, ¿no? Bueno, ya hemos dicho que la batalla parece ser que duró 4 horas, hacia las 2 de la tarde iban avanzando y se prolongó hasta ya casi entrada la noche. Al final de la batalla, puede decirse, los españoles huyeron y se replegaron hacia los llanos de Abubaque. Los guanches fueron en su persecución y solamente se salvaron unos 30 o 40 de la expedición que había, que era casi 1000 hombres. Se salvaron unos 30 o 40 que llegaron o pudieron llegar hasta lo que se llama el Caletón, la parte de la Matanza, donde hay una rada, ¿no? Y allí estaba esperando un barco que los condujo hacia el Real de Añazo. Pues bien, esta es un poco sucintamente lo que es la narración, ¿no? O el hecho histórico de esta batalla importantísima que fue espectacular, ¿no? Porque enfrentarse unas tropas guanches que tenían banots, que tenían piedras, que tenían a todo un ejército europeo en la época. Uno de los mejores del mundo en ese instante. Exactamente, uno de los mejores del mundo. Date cuenta que era diríamos, la época del expansionismo de los reyes católicos, sí, ¿no? Ya fundado, diríamos, el Imperio Español, los prolegómenos, o sea, lo que fue ya el inicio del Imperio Español con la alianza de Fernando de Aragón y Isabel de Castilla, que es en 1479 fue cuando empezó, y ya pues unos 20 años después, pues ya estaba ya en disposición de anexionarse territorios, ¿no? Fuera de lo que era la metrópoli, ¿no? Pues esto es un poco, de forma sucinta, lo que ocurrió en esta batalla, ¿no? Dice el poeta Viana, ¿no?, que a la tarde fueron caminando y pasaron aquel paso peligroso de la Matanza cerca del Centejo. Bien, el estado lastimero en que quedaron, y parece ser, y esto lo dice Viana, y nosotros nos fiamos de Viana porque fue, ya digo, un testigo bastante fiable, porque su abuela, María González, ¿no?, le transmitió toda la que es la tamusni, o la información de lo que ocurrió en esos últimos años del siglo XV, ¿no? Y entonces fija un día de la semana, esto es importante, y habla de un martes, aunque se va a celebrar, o siempre se ha celebrado tradicionalmente estos últimos años, el domingo, último domingo de mayo, pues Viana habla de un martes a la tarde, ¿no? Sí. A la tarde. Por lo tanto, estamos hablando ya de un día concreto de la semana. Y entonces, pues, este ejército español que iba por el camino real que conduce hasta Taoro, que pasaba por Acentejo, lógicamente, pues cayeron en la red, dirían, pues... Sí, la emboscada. En una emboscada se practicaba la guerra de guerrilla, como no podía ser de otra forma, porque no había otra solución, porque el enfrentarse cuerpo a cuerpo con un ejército bien pertrechado de caballos, caballería, ballestas, incluso alguna que otra arma de fuego, aunque las armas de fuego fueron introducidas más tarde, a principios del siglo XVI, por Nava y Grimón, ¿no?, en los cristianos, pues evidentemente tenía que ser la guerra de guerrilla, la única forma de el conocimiento del terreno fue fundamental, ¿no? Exactamente, tenía que ser, pues, de esta forma, ¿no? Claro, iban muy confiados, ¿no?, los soldados, descuidados, las ballestas desarmadas, los mosquetes también, y los naturales guanches que estaban en lo alto y los andenes del barranco, ¿no?, entre árboles y matorrales, ahí escondido con el capitán Tinguaro, ¿no? Sí. Bien, en ese momento no estaba Benchomo ahí, sino que Benchomo estaba, diríamos, esperando en el Mesías de Taoro para recibir ya la llamada para acudir en auxilio de Tinguaro para rematar la faena, ¿no? Y esto era la combinación, aunque el artífice de
de esta derrota de los españoles fue el Achimencho Tinguaro. Estuvo también auxiliado después con las tropas de Benchomo, ¿no? Que llegaron más tarde, ¿no? Y que, bueno, Benchomo estuvo esperando a los españoles en Taoro, y de ahí viene la famosa frase: te espero en la bajadita. Tú sabes que hay una frase. Sí, se dice cuando alguien... Sí, yo te espero en la bajadita. Cuando alguien se quiere vengar de alguien, dice, bueno, te espero en la bajadita. Esto viene de la tradición oral, porque ahí estaba esperando Bencomo en caso de que llegaran los españoles a Taoro. Estaba todo perfectamente planificado, ¿no? ¿Por qué? Porque los guanches tenían una serie de avanzadillas, ¿no? Y observaban los movimientos de los castellanos, ¿no? Bueno, pues estos fueron lo que se puede decir, ¿no? Y lo que podemos apreciar en cuanto a este hecho histórico, y que el Ayuntamiento de La Matanza, bueno, se está comprometiendo bastante bien, porque esto es una noticia importante. El otro día estuvimos hablando con mira, las autoridades, con lo que son los ediles de... Escucha esto un momentito. Gonzalo Hierro se defendía con una pica de unos guerreros que lo abatieron a porrazos delante mismo de la cueva, tras recibir en el rostro un bastonazo que le hundió la cara en el cráneo, al igual que Antonio Ortiz, que fue atravesado en su garganta por un banot y terminó cayendo de espalda sobre el riachuelo. Bueno, esa era, bueno, no puse, porque vamos a ver si la repetimos. Lo que puse fue el audio solo, no puse con la recreación. Mira la recreación, a ver aquí, por aquí, a ver. Salió de la cueva cuando un grupo de rezagados, unos 50, apareció frente a la entrada. ¡Vayámonos de aquí!, les gritó tanto a los de dentro como a los recién llegados, pero al salir reparó cómo más de 100 guerreros se les acercaban a gran velocidad. ¡Corred, corred! ¡Hacia el sendero! ¡Rápido, rápido! El borgoñés, junto a unos soldados... eso vamos a repetirlo hoy, amigo. Sí, bueno, esos son pasajes, ¿no? Literarios, ¿no? Sí, exacto. Pasaje literario, una recreación de lo que nos ofrece, como dije, ¿no? Pepe Tejero. Pero bueno, está muy bien porque, a ver, la parte de audio que pongo es sacada de la película La Isla del Infierno, que como sabes también estuvo pues también Isidro Cedrés, entre otros, participando de ella. Y entonces, pues bueno, el audio está muy bien porque se dicen palabras en guanche, también obviamente los gritos de guerra y demás que están pues también ahí, ¿no? Sí, hay información de la tradición oral en la que gente muy mayor decían que los guanches, esa palabra quedó en la memoria colectiva, curiosamente, de los habitantes de La Matanza. Date cuenta que en aquel tiempo, lo que llamamos hoy La Matanza, repito, mal dicho, que debía haber la victoria, pues entre la gente mayor quedó una palabra que sobrevivió a lo largo del tiempo, que es la palabra terno. O terno, que significa victoria. Sí. Está más así, ¿no? Esta palabra terno significa victoria, que fueron los grandes gritos que dieron los guanches una vez que vieron al ejército español destrozado, ¿no? Entonces, entre grandes silbos y entre grandes gritos, se repetía mucho esta palabra terno, que quedó en lo que es la memoria colectiva de la gente, de los mayores, ¿no? A través de los siglos, ¿no? En esta zona de La Matanza del Centejo, ¿no? Muy bien. Bien, bueno, pues los pormenores, los detalles más, digamos, específicos de esta batalla, lo daremos otro día, cuando veamos aconteceres y capítulos bastante importantes y detalles que no se conocen, como hemos dicho, los lugares exactos de la batalla, ¿no? Que ya digo, antes lo dijimos, grandes rasgos, que se desarrollaron entre el barranco de San Antonio y los llanos de Bubaque, ¿no? Bueno, muy bien. Y bueno, antes de despedirte tengo que hacer alusión obviamente a la foto que también Isidro se le enviaba de cómo se cambia el cartel, ¿no? Así, a través de las redes me refiero, en vez de decir La Matanza de Centejo, la victoria de Bencomo. Exacto, sí, es una composición que se hizo, ¿no? Y evidentemente, después ya, cuando el próximo día toquemos el tema, porque ya estará próximo el día 30, que es cuando se celebra
este año con muchas actividades, ya la nombraremos, las actividades que se van a hacer, ¿no? Juegos infantiles, gincanas, actuaciones musicales, etcétera. Sí. Pues ya veremos después y tocaremos también lo que pasó después, más tarde, ¿no? Bueno. Un año después. Bueno, pues yo te agradezco que sé que estás muy liado, que nos has dejado esos 20 minutos correspondientes, que te agradezco muchísimo, Tanemirt, por estar ahí, por seguir dándole pues credibilidad a nuestra tierra y a nuestra historia, que esto que estamos haciendo no es inventado, además ya lo escuchan como cita todas las fuentes que habla, y también por supuesto sin desdeñar la cultura popular, como bien has dicho en el día de hoy. Un abrazo bien fuerte, amigo. Muy bien, hasta el próximo día. Hasta el próximo día. Un saludo. Bueno.